Bienvenidas y bienvenidos aquí a una nueva conversación, por más que entrevista, este es un espacio ya fijo que lo que tenemos con nuestras amigas y amigos de Fundación Sol, que cada 2 semanas, aunque nos desfasamos la semana pasada, pero igual cada 2 semanas tenemos aquí una grata conversación sobre economía, sociedad, política, y en esta ocasión nos vuelve a acompañar Recareo Galvez. Recareo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gino, buen día, muchas gracias, bien, ¿y tú? Bien, también aquí con harto tema que contar. Y bueno, les recordamos obviamente a todas y todos quienes nos están viendo a través de las diversas redes del desconcierto, en Facebook, en X, en YouTube, en Instagram, que nos pueden escribir, opinar, porque bueno, esa es la gracia a ti de una conversación en vivo, un programa en directo. Y bueno, uno, antes de entrar en el tema de fondo, que esta pregunta gatillante aquí que nos hace Recareo, que es sobre, bueno, frente a las crisis económicas, las crisis sociales en general, ¿es la salida a la ultraderecha? Que vamos a analizar qué es lo que prometen, qué es lo que usualmente se cumple también, porque hay casos en los que podemos observar al lado, pero también hay otras contingencias, cosas que han pasado ahora mismo. De hecho, hay funcionarios públicos en huelga, en marcha, están marchando en este momento, ahí levantando consignas como el tema del trabajo digno, criticando el criterio de este nuevo criterio de Dorothy Pérez para el tema de la confianza legítima, y pidiendo otras cosas que, bueno, históricamente ha pedido el sector público. Así que ahí, Recareo, si tienes algún comentario sobre esta marcha, esta protesta que están haciendo ahí los funcionarios en este momento, y también, bueno, en un contexto particular, se discute ya el presupuesto y otras cosas. Sí, muy buen caso el que tú colocas en la mesa para comenzar esta discusión porque nos permite tomar en consideración elementos bastante objetivos que nos ayudan a comprender el primer titular, que corresponde a si es que la salida de esta situación, donde pareciera que cada vez hay una situación más desmejorada de parte de la y los trabajadores, es una salida que tiene que darse con políticas que muchas veces son de un corte conservador o son de un corte que podemos asociar a la ultraderecha. Ya luego podemos entrar a tratar de definir aquello. Pero en cierta forma este desmejoramiento o esta situación problemática en la que se ven muchos sectores de la clase trabajadora, en este caso ejemplificamos con el sector público, tiene un carácter global, es decir, no es algo tan particular en nuestro país y está muy relacionado, por una parte, con la debilidad que han tenido los sectores que podemos llamar progresistas para poder impulsar transformaciones que realmente generen mejoras en la calidad de vida de las y los trabajadores, poniendo por sobre esas mejoras el nivel de acumulación de riqueza que generalmente es lo que se coloca por sobre. O sea, en lugar de mejora, lo que se coloca sobre eso es mantener una situación de país que beneficie todavía más al gran empresariado. Eso, Recareo, es muy interesante. No sé si tú que me corriges quizás, pero hay una frase que creo que ejemplifica mucho eso, que de Margaret Thatcher, que dice que su principal victoria o su principal éxito fue Tony Blair, que es el haber transformado justamente a una izquierda que exigía cambios sustanciales al modelo económico, que era en un momento también de Guerra Fría, que había como dos opciones más contrastantes, a que aparezca esta izquierda que es como mejoremos las cosas un poquito, pero sin cambiar tanto el centro, este pilar de lo que es el capitalismo, y después con lo que fue el capitalismo con tintes neoliberales, etcétera, etcétera, y que, bueno, lo conocemos aquí bastante bien. En Chile, en ese sentido, ¿cómo tú evalúas todavía? ¿Tú crees que hay una izquierda que esté aspirando a cambios estructurales en materia económica? ¿O hemos caído un poco en esa victoria en Margaret Thatcher de que no hay, de que ahora solamente más o menos la izquierda está apelando a cambios cosméticos más que nada?
Creo que en Chile, si hacemos un paralelo con lo que tú indicas de Thatcher, podemos pensar que acá la frase que ha sido la guía de gran parte del sistema político y del sistema político que ha logrado implementar distintas reformas, ha sido esta frase de en la medida de lo posible. ¿Ya? Creo que claramente eso es bastante confuso, sobre todo para la gran mayoría, porque ¿qué es lo posible realmente? Se nos plantea que lo posible desde los 90 en adelante, para no abordar las reformas que todavía muchas de ellas siguen vigentes, que fueron instaladas por la dictadura, que en el fondo son la base sobre la que se levanta el llamado, entre comillas, modelo chileno. Las políticas de los 90 nos plantearon esta limitante, que había un límite, había una frontera que no se podía traspasar y esa era la frontera que estaba abordando el sistema político en esta reforma en la medida de lo posible. Que eran reformas que al final del día lo que cristalizaron fueron cambios que mantuvieron casi intactos los pilares del modelo que se desarrolló en nuestro país de la mano de distintos profesionales civiles y principalmente con el impulso que permitió la propia dictadura militar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa posibilidad o ese horizonte de lo posible se circunscribe a aquellos acuerdos que han podido tener distintos bloques, tanto el bloque de la derecha o el bloque autodenominado socialdemócrata o progresista, y que muchas veces ha sido un miramiento a mantener ciertos niveles de consenso que son bastante altos con el gran empresariado de nuestro país, poniendo en jaque muchas veces con esto a la mayoría de las y los trabajadores que siguen cobrando salarios que están contenidos. O sea, cuando uno ve el crecimiento de nuestro país durante los 90 en términos de su PIB, ve el crecimiento de las grandes fortunas, claramente se puede plantear la pregunta de quién crece cuando Chile crece, quién creció en ese periodo cuando realmente Chile estaba creciendo, y que al final de cuentas el crecimiento de los salarios es bastante discreto y contenido, como decimos. O sea, se mantiene en un margen de lo posible para mantener este otro gran consenso, que al final del día poco podemos decir que realmente ha contribuido a un cierto bienestar en nuestro país. Eso lo dejan de manifiesto los indicadores que podemos apreciar cuando miramos el monto de las pensiones, temas que ya hemos conversado en nuestros encuentros, ¿verdad? Cuando vemos de que el salario mínimo se encuentra en niveles bastante bajos, cuando comparamos estos indicadores, por ejemplo, con los propios indicadores que el Estado establece en términos de la línea de la pobreza, y vemos que las propias pensiones o la propia PGU se encuentran debajo de esta línea de la pobreza para hogares unipersonales o para hogares de 3 o 4 habitantes que están cercanos al promedio de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Recareo, ¿te congelaste o me congelé yo? A ver, parece que te congelaste tú. Expulsado. Vamos a... Ahí Ahí volviste, sí. yo me había no sé si, no sé si fuiste tú o yo, pero yo me seguía viendo, pero dale, ahora sí, retoma. Claro, o sea, para cerrar la idea, solo tener en cuenta la dimensión global de esta problemática en la perspectiva, como tú ya lo citaste, ¿verdad? Thatcher y Reino Unido han sido uno de los referentes por mucho tiempo, por lo menos durante este periodo de los 70 en adelante, donde también podemos circunscribir en distintos momentos aspectos críticos respecto del sistema de acumulación, pero que han tenido un elemento común, y ese elemento común ha sido horadar y disminuir el piso sobre el cual se habían construido, sobre todo en el norte global y sobre todo en los países de alto Producto Interno Bruto, las llamadas naciones o los llamados estados con ciertas condiciones de bienestar. Hoy estamos bastante lejos de eso. En Europa incluso muchas de las protestas han sido motivadas e impulsadas por búsquedas de incluir todavía más a las finanzas dentro de estos esquemas, o muchas veces búsquedas de disminuir ciertos beneficios en favor de incrementar la acumulación de ganancia. Entonces, en países como los nuestros, donde fue poco lo que eso realmente
se materializó, por lo que comentábamos recién. Lo que suena más problemático, o resuena cada vez más problemático, es que aparece una derecha con un discurso en la cual se presenta como outsider, o como que estuviese al margen. Aparece principalmente una derecha porque la reconocemos en ese aspecto, porque está proponiendo una serie de condiciones que suenan extremas, por eso se suele hablar de ultraderecha, que tienen que ver con una participación nula del Estado en ciertas decisiones económicas, por lo general, tiene que ver con el establecimiento de ciertos liderazgos que ellos plantean como positivos o fuertes, pero que muchas veces son liderazgos que en realidad lo que promueven es el autoritarismo y el anti-igualitarismo, es decir, criticar situaciones que lo que buscan es disminuir ciertas desventajas establecidas estructuralmente en la sociedad, y al mismo tiempo culpan a la propia derecha, o sea, esta propia ultraderecha se sitúa a sí misma de manera más extrema que la derecha que todos conocemos, ¿verdad? Que está en el Congreso, en el Parlamento, esta derecha afiliada a ciertos partidos políticos, y la culpa de haber llegado a acuerdos con la izquierda, que lo que hicieron fue impulsar de ser, la agenda izquierdista. De ser parte de la casta, digamos. Claro, como ocurre en Argentina. Aunque al final terminen gobernando igual con ellos. O sea, eso que es lo que pasó en Argentina. Y aunque no exento de problemas, pero aún así entraron. Bueno, entonces, claro, el recareo, lo que yo entiendo, como lo que plantea es básicamente que es una especie como de trampa, digamos. Y de trampa, pero con culpas bien claras y responsabilidades extendidas. Primero, una izquierda o centro izquierda que abandona, ya sea porque quiere o porque no le queda otra, digamos, pero abandona esta lucha de cambios estructurales, de repente porque el concierto también ahí yo creo que claro, el concepto global cambia después de la caída de la Unión Soviética completamente, que hay un dominio de una visión de mundo, que es la visión norteamericana, occidental, capitalista, etc. Después, más encima con estos bemoles que instaurados por Margaret Thatcher y después compañía, con este tema de más neoliberales, menos sociales, de buscar nuevos espacios para el ingreso del mercado, como tú decías, en cosas que antes eran sociales. Bueno, y esa es la hegemonía global. Entonces, para otras, disputar desde países, sobre todo como Chile u otros, disputar la corriente global es muy difícil. Entonces, bueno, como sea esta izquierda, centro-izquierda, entonces abandonan esas luchas más estructurales, se quedan en la medida de lo posible, y se siguen y mientras tanto se agudizan los problemas que genera este modelo, que son, como lo hemos visto en nuestro país, principalmente, o uno de los principales, el tema de la desigualdad. Y eso genera resentimiento, genera descontento, también obviamente la precarización de apoyos sociales y ayudas sociales, todo es pago, y esa rabia, bueno, la izquierda no te la está respondiendo, la centroizquierda no te la responde, porque van en la medida de lo posible, como decíamos. La derecha tradicional está muy cómoda con eso. Entonces, claro, como tú decías, los que aparecen como outsiders son esta extrema derecha, pero que tampoco plantea transformar radicalmente ese tema económico, sino que plantea simplemente tomar decisiones de una forma distinta, que es menos democrática, que es más autoritaria. Y ahí es donde se provoca esa trampa, porque muchas personas probablemente en Argentina pensaron que, claro, que Milei iba a llegar a hacer una economía mucho más justa, no sé, pero vemos que los platos rotos de su terapia de shock la ha pagado la gente, la inflación, o sea, la baja de los muy bajos sueldos con precios muy altos, muchos despidos en el sector público y en otras partes, y bueno, y otras tantas cosas que son de esta terapia, que claro, en la macroeconomía pueden apuntar ciertas cosas, pero en la economía de la calle pegan. ¿Resumí bien o no? ¿O no tanto? Bueno, que yo no soy un juez, la verdad que me parece muy lúcido el análisis que tú planteas. Creo que hay una pregunta incluso que me motiva a partir de lo que tú dices, que es
por qué estos movimientos de izquierda o estos partidos de izquierda en cierta medida logran tener este fracaso que podríamos reconocer, ¿verdad? Luego de que estuvieron, sobre todo en el periodo posguerra, obteniendo importantes avances a nivel global en términos del posicionamiento político, en términos de impulsar una agenda o instituciones de carácter mundial. ¿Qué es lo que pasa probablemente desde nuestro punto de vista? Y esto también lo hemos tenido la oportunidad de conversar con otros intelectuales del mundo crítico, como Michael Roberts, por ejemplo, que él es un economista que trabajó durante aproximadamente 40 años en el corazón del mundo financiero a nivel global. Él estuvo conociendo cómo operaban las distintas empresas en gran nivel y sobre todo los intereses respecto de las variaciones del dólar, los intereses respecto de ciertos precios, ciertos indicadores para el mundo financiero. Él desde siempre desarrolló ese trabajo, pero mantuvo una perspectiva crítica desde la teoría y la tradición marxista. Entonces, claramente ahí se había enfrentado a distintas contradicciones que una vez que jubiló Michael Roberts pudo ya seguir publicando y haciendo un poco más de teoría respecto a por qué ocurren estas situaciones críticas que estamos discutiendo en este contexto. Y uno de los elementos que él toca en su perspectiva y en su estudio tiene mucho que ver con cómo estos movimientos de izquierda o principalmente los partidos de izquierda, comenzaron a tener cada vez más distancia de la clase trabajadora y de las organizaciones de las y los trabajadores. Es decir, los sindicatos o las grandes organizaciones de trabajadores que en algún momento llegaron a impulsar la fundación de algunos partidos de trabajadores en ciertos lugares del mundo, con el paso del tiempo fueron perdiendo la posición que tenían en términos de la política y fueron al mismo tiempo siendo relegados por estos propios partidos. En Chile vemos que eso es muy explícito, o sea, en Chile de partida no tenemos dentro de la esfera del sistema político del Congreso o las instituciones políticas habituales un partido de trabajadores, incluso hay limitaciones para que dirigentes sindicales accedan a cargos de elección popular, hay una serie de elementos que instala la propia dictadura y esto no es muchas veces desde la propia ultraderecha, ¿verdad? Dicen que toda la culpa la tiene la dictadura, que eso dicen desde la izquierda, pero que hubo más de 30 años de gobierno democrático. Pero es importante entender de que esos gobiernos que estuvieron, como dijimos recién, no hicieron las reformas estructurales para modificar lo que se instaló en dictadura. Entonces tiene sentido hablar de ese origen. Tiene sentido porque además nos permite comprender con mayor claridad cuáles fueron las orientaciones que hubo detrás de esa reforma. Reformas, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, que mermaron, limitaron y prohíben hasta cierto punto el ejercicio de libertades de organizaciones de trabajadores, como por ejemplo algo de lo que también hemos conversado en nuestras charlas acá en el Desconcierto, la negociación colectiva por rama, que sin lugar a duda es un ejercicio democrático, es un ejercicio que permite que las partes discutan, en este caso empresarios de un mismo sector y trabajadores de un mismo sector. Volviendo al inicio de la conversación de hoy, el sector de los trabajadores y trabajadoras públicas, ¿verdad? Sin ir más lejos, la mayoría de las acciones, incluido el paro que tú citaste, en términos estrictamente legales, no está codificado, es decir, podríamos decir que es ilegal, pero ellos lo llevan a cabo de hecho porque logran organizarse y logran impulsarlo y está reconocido por organizaciones internacionales como un derecho. Entonces, Roberts trata de circunscribir uno de los aspectos característicos de estas últimas décadas en esta desafiliación que se produce de los partidos que cada vez están más cercanos al poder económico y están buscando ahí lo posible y ahí los consensos, alejándose de la clase trabajadora que al mismo tiempo, debido a las políticas impulsadas y mantenidas por estos mismos partidos en ese consenso con los grupos económicos y la derecha, lo que van teniendo como clase trabajadora, como organizaciones sindicales, mayor debilitamiento, mayor atomización, mayores niveles de flexibilización del espacio de trabajo, donde vamos viendo que crece el subempleo, es decir, personas que están buscando ocupar más horas de su
su potencial para trabajar, para poder tener mayores ingresos, o personas que no están logrando insertarse educacionalmente en lo que estudiaron y por lo que muchas veces están endeudados. Entonces ahí comienzan a surgir desafecciones con el sistema. Comienza a parecer que este sistema político, lo que legisla, lo que regula, realmente no va en beneficio individual, siempre bajo un análisis de esa perspectiva, y por esto es que quienes critican a ese sistema, quienes se plantean en una condición contraria, pueden ser muchas veces más afines a estas masas inorgánicas que han ido constituyéndose dentro de este propio problema que el propio capitalismo va experimentando. Y creo que es súper importante, Recareo, quizás ahí agregar un factor que es un factor de la época, digamos, que es un factor de este tiempo, que es un factor que es transversal, sobre todo en las economías que reciben, que están un poquito mejor paradas, digamos de alguna manera, que es que en el discurso de la ultraderecha, justamente también para como la miel que llama ahí a la gente que está muy con esta desafección con el sistema, que está enojada, que no ve cambios, que ha visto una precarización, una disminución de sus ingresos reales, la inflación sube, sus sueldos no, etcétera, que tienen muchos motivos para el descontento, digo. La ultraderecha le ofrece la respuesta del migrante. Es el extranjero el que te está quitando tu trabajo, es el extranjero el que está haciendo que bajen los sueldos, entonces que a ti te paguen menos por la competencia. Entonces la solución para tu problema de realidad económica es saquemos a todos los extranjeros, los echamos para afuera. Que eso es desde Donald Trump a la AfD en Alemania, en varios otros casos, y que justamente igual se sabe que, bueno, también hay otros temas asociados con la migración, por ejemplo, aquí en Chile, que bueno, que el tema que se le asocia también al crimen organizado y por toda la crisis de delincuencia y todo, pero viéndolo en el marco global, y bueno, también pasa en Estados Unidos y otras partes, pero también funciona como esta justificación económica. Entonces, y bueno, yo creo que me imagino que lo que está claro es que las soluciones simples no existen y que muchas veces incluso son hasta contraintuitivas. Creo que hay estudios, gente que dice que expulsiones masivas o una políticas muy de corte autoritario con temas de gente migrante, o sea, sin discriminar, tienden a afectar más a la economía que ayudarla. Pero estamos en un mundo de percepciones, ¿no? Más que de datos. Sí, este tema yo creo que nos lleva a mirar que a veces cuando pensamos que la emergencia de estos discursos es algo nuevo, basta con mirar la historia del siglo XX para darnos cuenta de que esto le falta un pequeño componente para que podamos decir que se parece mucho al fascismo que conocimos en el siglo XX. Y ese componente tiene que ver con la acción militar explícita, ya un elemento que tenía el fascismo claramente de manera muy, muy presente. Recordemos los casos que en cierta medida han podido ser más documentados en términos de lo que ocurrió en la Italia fascista o en Alemania o en España incluso, donde lo que encontramos fueron soluciones explícitamente orientadas a la exclusión de ciertos sectores de la población. En Alemania muy evidente, por ejemplo, con los judíos, y cómo esto se planteó como una solución que en términos democráticos incluso el partido nazi atravesó elecciones, pero era un partido altamente militarizado, sus lógicas estaban enfocadas a un conservadurismo extremo, un autoritarismo, la búsqueda de eliminar estas condiciones de igualitarismo, el nacionalismo estaba exacerbado, muchos de esos elementos que hoy día vemos en el discurso, pero como señalaba anteriormente, pareciera que este componente que está faltando es el componente militar explícito. Y eso es preocupante, porque quiere decir que estamos bastante cerca de repetir la historia, donde estamos encontrando aparejados estos discursos críticos que tú señalabas, que cada vez hay una derecha que protege más que los militares salgan a la calle, que protege más
que el problema se resuelva con la acción de los militares. Entonces estamos viendo ahí un recuerdo, ¿verdad?, de estas estructuras fascistas que ya hemos conocido en la historia, pero que hoy día pareciera lo quieren volver a intentar con las mismas soluciones anteriores que ya sabemos por todos que los resultados que trajeron no fueron mayor prosperidad. Fueron guerras cada vez más abiertas en distintos territorios, fueron elementos que permitieron incrementar todavía la acumulación del modelo capitalista y al final de cuentas generar grandes niveles de destrucción de la clase trabajadora. Entonces, acá probablemente estamos frente a una coyuntura que nos está trayendo una serie de miradas que en apariencia son críticas, que en apariencia son nuevas, pero cuando empezamos a mirar en detalle, están muy cercanas a fórmulas que ya hemos experimentado. En este caso, la migración, es muy importante tener en cuenta que hay dos miradas que hacer. O sea, por un lado se habla del trabajador migrante o trabajadora que está sin la documentación formal, que trabaja por debajo del mínimo, y eso se plantea casi como que es el atributo que está generando que haya menos contratación de trabajadores nacionales. Sin embargo, no se mira que al lado de eso lo que hay son empleadores que están incumpliendo la normativa mínima que se había considerado, ¿verdad?, dentro de esto posible, dentro de esos mínimos posibles de establecer, y estos empleadores se están beneficiando con esas situaciones en las cuales obviamente están poniendo en riesgo la vida de personas que tengan otra nacionalidad, es parte del dato, pero hemos conocido casos, sobre todo en el ámbito rural en nuestro país, que han estado en el escenario público, ¿verdad?, que nos han mostrado condiciones prácticamente de esclavitud, de personas que son llevadas mediante enganche, ¿verdad?, a llevar a cabo ciertas labores en el agro y que muchas Les retienen los pasaportes. Entonces, correcto. Hay evidencia, hemos conocido eso en las noticias, entonces muchas veces tenemos que mirar esa otra cara de quién se está beneficiando realmente, como tú dices, cuando instala la pelea entre el mundo del trabajo. Ese otro elemento del fascismo muy claro en términos políticos, que busca negar la existencia de una lucha entre quienes son propietarios de su trabajo, quienes son trabajadores y trabajadoras, y quienes son propietarios de los medios para producir. Entonces busca negar aquella lucha y busca plantear que ahí hay un consenso. Es decir, la lucha no sería por mejorar salario, exigiendo mayores niveles de retorno a partir de la tasa de ganancia que acumulan los empresarios, es decir, exigir que de la ganancia haya mayor distribución, sino que plantean que la lucha sería entre empresas que tienen que competir junto con sus trabajadores. José Piñera incluso lo planteó de ese mismo modo, dijo que lo que ellos buscaban con su plan laboral instalado en el 79 con la dictadura era sustituir la lucha de clases por la lucha de empresas, donde empresarios y trabajadores de una misma compañía iban a competir, iban a luchar con otras compañías para ver quiénes obtenían los mayores beneficios. Claro, y a nivel social con los diferentes, con los otros, con los migrantes, con los etcétera. Entonces, claro, se traspasa de la lucha vertical de los que tienen menos con los que tienen más para que se distribuya un poco la cosa, a la lucha horizontal, en el que, oye, y crece vertical y crece más para el lado. Oye, estos que están un poco aquí al lado, que tienen un poco menos y que están tratando de llegar a donde tú estás, a esos tenés que pegarles para no perder lo que tienes, en vez de aspirar a una cosa un poco mejor. Y me recordaba, hablando de campo, de tanto campo, un dicho, muy guardando las proporciones, pero dicho de campo, que no es culpa del chancho, sino del que le da el afrecho. Si la persona, alguien tiene una necesidad básica, elemental, pero están las condiciones dadas para que esa persona, no sé, la persona con la necesidad va a hacer lo que la necesidad le dicte, pero el que se incumplen las reglas tiene más responsabilidad de alguien que tiene la potestad, que tiene los recursos, que tiene todas las condiciones y aún así elige pagar menos, elige vulnerar la ley en muchos casos, elige todo eso para aumentar su ganancia. Es un tema bien complejo, pero volvemos al inicio, volvemos al tema de, bueno, está esta situación de malestar.
está clarísimo. Hay un malestar, hay una promesa incumplida. Más encima, la gente no es tonta, no somos tontos. Sabemos que hay riqueza, por lo menos en países como en Chile, que hay plata, que hay condiciones, ahí están los malls, están las tiendas online, está todo, están las cosas. Pero no podemos acceder tanto a ella, ¿por qué? Porque está mal pelado el chancho, como si está esa distribución, pero está ese tema, está ahí, está ese descontento. Y lo único que están ahora presentando una solución como que se sale de la norma, que es más distinto de lo que se ha hecho los últimos 40 años, es la ultraderecha, que te dice que lo que tenemos que lo que nos está hincando el diente, que te dice, no, mira, esto es culpa de los migrantes, así que hay que sacarlo a todos, es culpa de la delincuencia, así que hay que correr balas, esto es culpa de la competencia, esto es culpa de la casta, como dicen, de lo mismo siempre que se roban todo, esto es culpa del Estado, que son pura gente que está ahí calentando el asiento, entonces vamos a arrasar con todo, vamos a cambiarlo todo y vamos a tener un país mejor. Y es lo único que se está diciendo como fuera de tono, porque mientras tanto dentro de la centroizquierda no hay ningún discurso en este momento que te diga, oye, de esta manera, que sea fácil de entender, que sea claro, de esta manera tú vas a tener un mejor vivir, vas a tener un mejor sueldo, vamos a tener una mejor sociedad, tú vas a tener protección, pero la economía va a seguir funcionando bien y no vas a perder, sino que vas a ganar y vamos a ganar todos juntos. No está, entonces, que tampoco se puede prejuzgar tanto que la gente se incline a estos discursos de ultraderecha si lo único que les están ofreciendo algo distinto, digamos, ¿no? Es interesante hacer hincapié en eso, porque cuando miramos, por ejemplo, las elecciones que tuvimos recientemente, uno de los saldos que nos han dejado es que ciertas candidaturas que iban con un discurso bastante extremo, por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, no fueron las victoriosas, sino que fueron victoriosas candidaturas que se pueden asociar, por lo menos en el caso de los gobernadores, que se pueden asociar a ciertas limitaciones dentro de lo que ha sido el consenso de la concertación. Ahora, ¿qué es lo que la centroizquierda o la izquierda, en cierta medida, si quisiese enfrentar esto, o estos discursos? Claramente yo no soy quien para poder tenerlo claro, porque no milito en ningún partido ni estoy dentro de esa discusión. Sin embargo, desde el punto de vista del análisis que se puede hacer y desde el punto de vista de lo que hemos revisado con quienes reflexionan de estos temas, dado ciertos aspectos más históricos, dado ciertos elementos más vinculados con la situación económica objetiva que plantean algunas veces los datos, lo que es importante tener en cuenta es lo que decíamos recién, que tiene que ver con el distanciamiento que hay entre las organizaciones que pretenden ser representantes políticos, como los partidos, y las organizaciones donde están quienes trabajan, quienes viven en un territorio. O sea, cada vez hay más distanciamiento entre los sindicatos, entre las organizaciones ambientales, las organizaciones vecinales, y muchas veces este distanciamiento también se da en términos de la atomización y el individualismo, porque la respuesta que da la derecha es una respuesta enfocada hacia los individuos, es una respuesta enfocada hacia tú con ciertas acciones o con ciertas actividades puedes salvarte de esta crisis que está viviendo la mayoría de las personas. Si lo miramos en términos estrictos, al final termina siendo eso, termina siendo una especie de más autoritarismo que no te va a afectar porque en gran medida tú estás haciendo las cosas bien. Sin embargo, esa es la falacia, eso es lo que no responde a la realidad, porque en términos concretos, cuando la izquierda habla, o cuando la derecha más bien habla contra los migrantes, o habla por las situaciones delictivas, o habla en contra de los resultados económicos, a quienes también está oponiéndose muchas veces es a la gran mayoría de las y los trabajadores, es decir, el sujeto sobre el que ellos dirigen su crítica son
sujetos específicos, como los que mencionábamos recién, pero esos sujetos comparten ciertas características con la mayoría de los trabajadores, o sea, características de bajos sueldos, probablemente no pueden acceder a derechos colectivos, probablemente van a tener pensiones bajas, probablemente están altamente endeudados. Entonces, esas condiciones comunes, la derecha trata de no tocarlas, porque demuestran los defectos que tiene un modelo que para ellos es exitoso, siempre y cuando no estén las fórmulas de la izquierda presentes. Y esa es la trampa discursiva. Discursiva en gran medida porque no han sido las fórmulas de la izquierda o las fórmulas de la y los trabajadores las que se han impuesto o las que han imperado. Tenemos múltiples ejemplos, o sea, el sistema de salud no es un sistema que podamos decir los trabajadores están contentos, los trabajadores lo propusieron, tienen alta participación, la clase trabajadora, la izquierda que todos recordamos, fue la que lo originó. No, es un sistema que está altamente fragmentado, que tiene problemas de financiamiento, problemas de personal, tiene, si lo comparamos con el resto de los países de la OCDE, un alto costo para las personas. El sistema de salud en Chile es uno de los que tiene el más alto gasto de bolsillo, es decir, las personas, a pesar de que ya pagan FONASA o quienes pagan un ISAPRE, tienen que pagar adicionalmente de su bolsillo otros gastos vinculados con remedios, vinculados con medicina, etcétera. Entonces uno difícilmente, con lo poco, cualquier persona que nos esté escuchando, con lo poco que sepa de izquierda o que tenga dentro de su cabeza esa idea, o cuando le hablan de la clase trabajadora, a lo que le pueda recordar, probablemente poco de eso está presente en nuestro sistema de salud. Sistema de pensiones, harto hemos hablado al respecto, un sistema que permite financiar con inversión a los grandes grupos económicos. Poco de clase trabajadora creo que hay ahí, cuando las pensiones que se pagan están por debajo, en su gran mayoría, por debajo de la línea de la pobreza. Y así podemos revisar el sistema de educación, que está altamente también vinculado, y así, el sistema, que si lo vemos en términos de la vivienda. Entonces, ese discurso va cayendo cuando miramos objetivamente que la regulación, cuando miramos que el sistema político y económico no es un sistema de la clase trabajadora. Y entonces ahí creemos desde la Fundación Sol que hay una salida. Hay una salida cuando pensamos alternativas con la clase trabajadora. Es decir, hay alternativas que pueden parecer tan radicales como lo que propone muchas veces la derecha, que en realidad no lo es tanto. O sea, alternativas como un sistema solidario de reparto pensado para pagar pensiones, que pague pensiones suficientes, que usted sepa que si cotizó 30 años va a tener tal tasa de reemplazo que va a ser un 50 o un 60% de sus últimos 10 años cotizados, en lugar de esperar a los 65 años para ver qué es lo que el casino de las AFP les puede entregar a ustedes como pensión. Claramente es una medida de transformación estructural. Pensar, como ya hemos dicho, otra alternativa, un sistema de salud público que realmente esté garantizado, o un esquema de educación que realmente sea público y garantizado, normas laborales que permitan la libertad sindical. O sea, esas son propuestas que claramente a veces uno puede decir, pucha, pero es que nadie está hoy día marchando por el sistema de reparto, nadie está marchando por la educación garantizada o por la vivienda justa, ¿verdad? Pero muchas veces eso pasa porque las fuerzas más visibles tampoco hacen de esto un discurso de lo posible. O sea, eso para ellos es lo imposible. Y muchas veces pasa porque las organizaciones de trabajadores o las organizaciones ambientales que hoy día también están buscando generar cada vez propuestas que lleven lo que hemos dicho recién, con componentes de sostenibilidad ambiental y humana al final de vidas, como la reproducción de la vida, son organizaciones que muchas veces son criminalizadas. Muchas veces son perseguidas, muchas veces los propios partidos plantean que esos referentes pueden ser peligrosos para su actuar, porque después van a terminar en candidaturas o van a terminar haciéndole una competencia. Entonces ahí se produce una disociación y un juego de amigo-enemigo dentro del ámbito político. Si no estás de acuerdo con las políticas que propone el partido, eres enemigo. Y sin mencionar siquiera toda la demonización con estos conceptos como la permisología, por ejemplo. También, entonces, que también hay una demonización a ese actuar de organizaciones ambientales y otras. Bueno, aparte de lo que mencionaba en el tema político, claro, de los miedos a agarrar el cupo, a pelear los votos, también a que son
lógicas que defienden lógicas que afectan la economía, que afectan a todas las personas, la empleabilidad, etcétera. Entonces, es bien complejo ese tema. Bueno, estamos ya llegando al cierre de la entrevista, aquí esta entrevista en vivo y en directo, aquí en el Desconcierto, con nuestros amigos de Fundación Sol, particularmente aquí con Recaredo Galvez. Teníamos una consulta ahí en el Instagram que se nos había pasado hace rato, que era que nos había preguntado Yoga Arena, cómo ven desde Fundación Sol el tema de la campaña publicitaria que ha desarrollado la AFP, que ha estado bien intensa los últimos meses. Creo que ha sido una de las cosas más denunciadas en el Consejo Nacional de Televisión también, pero bueno, como lo ven, y si quiero nos responde eso y para cerrar aquí la entrevista, el capítulo. Sí, muchas gracias por el espacio, Gino. Dos reflexiones quisiera acompañar como parte de la síntesis de lo que hemos conversado. La primera tiene que ver con que no olvidemos que la AFP hoy día son una industria que ha logrado tener cada vez más fuerza, según lo que vemos. O sea, hoy día la AFP logran tener campañas mediáticas, lo han venido haciendo anteriormente también, incluso han enviado en otras ocasiones cartas directamente a las casillas de correo de sus propios afiliados. Muchas veces la AFP han estado en la discusión pública como actores privilegiados, siendo una parte interesada. No podemos olvidar aquello. O sea, la AFP discuten de política pública, van al Congreso, realizan presentaciones, realizan pagos publicitarios, financian investigaciones de académicos, y todo eso siendo actores interesados del sistema. O sea, si hay una reforma que establezca un sistema público, solidario, que garantice los montos de pensión que va a financiar, como ocurre en la gran mayoría de los países del mundo donde hay sistemas públicos, obviamente que el poder de la AFP se va a debilitar. Entonces es obvio que ese actor interesado hoy va a realizar y va a destinar todos los recursos que le sean posibles para poder modificar al máximo las reformas que vengan a tocar su patrimonio o que vengan a tocar el poder que ya tiene. Eso es algo bastante lamentable, ver toda la influencia que se le permite a las AFP en los medios de comunicación, financiado todo esto que hemos dicho con los recursos de los propios trabajadores. No olvidemos que la principal fuente de recursos de financiamiento de las AFP no es porque ellos realicen una actividad económica que les permite tener amplias ganancias, sino que es porque se pagan comisiones obligatorias. No olvidemos que este es un sistema privado en el cual todas y todos los chilenos trabajadores formales que tengan un contrato suscrito están obligados a cotizar en una AFP. Por ese lado, formalmente podemos decir, en todos los países del mundo donde se establece un sistema de pensiones o de seguridad social, hay normas que obligan a las personas a que coticen. ¿Por qué? Porque históricamente... ¿Recaredo? Sí. Ahora volví. Ahí volví, sí. Ya. Se ha históricamente, sí. Claro, históricamente se ha observado que no siempre las personas van a tener incentivo a ahorrar para el futuro, tantos años en el futuro. Y muchas veces los bajos sueldos tampoco te permiten ahorrar para el futuro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que acá en nuestro país estamos obligados a cotizar a este sistema privado, pero además no existe alternativa si es que una persona dijese, bueno, yo quiero que mi cotización vaya a un sistema público, no quiero estar vinculado con una empresa privada que gestione estos ahorros. Eso no existe en Chile, no tenemos libertad para elegir realmente. Entonces, ¿qué pasa? De que todo ese pago de comisiones que se hace mes a mes por parte de estos contribuyentes, por parte de personas que están obligadas a hacerlo dentro del sistema privado, viene a financiar las propias campañas de autodefensa de la AFP. Y ese es un punto sobre el que tenemos que tener una profunda reflexión. Y el segundo elemento, para cerrar muy breve, es que no hay que olvidar que la red de influencia y de protección de las AFP es tan amplia que llega a los grandes grupos económicos. No olvidemos que ese ahorro, ese 10% que se acumula para financiar pensiones de hambre en el futuro, que son las que pagan la AFP, es un capital que se invierte ahora en el presente en grandes grupos económicos que operan en nuestro país. Grandes grupos económicos como los Luxic, los Angelini, incluso Ponce Lerú a través de SQM recibe inversiones de la AFP. Y con esto cierro, tengamos en cuenta que en este periodo de crisis,
probablemente si miramos del 2019 hasta a la fecha, el 2024, para muchas personas que nos están escuchando, que por lo que vemos tuvimos una audiencia interesante en esta discusión, muchas personas probablemente han sentido que su poder adquisitivo o que la posibilidad de comprar cosas en el mercado es cada vez más débil. Cada vez les cuesta más. Probablemente su salario ellos ven que crece lentamente, pero al mismo tiempo las cosas están más caras cada vez. Y ven probablemente que han tenido que ocupar parte de su ahorro para enfrentar esta crisis y sienten que parte de su patrimonio está desmejorado. Estas cosas que yo estoy diciendo no es que se me ocurre solamente a mí, sino que es parte de un estudio que prontamente vamos a publicar en Fundación Sol, donde examinamos específicamente estos discursos de ultraderecha en la población más joven. Y vemos que mucho de lo que ellos nos plantean son situaciones como esta. Ven un desmejoramiento en su calidad de vida, ven promesas que no han sido cumplidas del sistema, como los estudios y etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? De que en esta corta franja de 5 años, mientras ha estado ocurriendo eso en la población en general, en la clase trabajadora, los grandes grupos económicos, la familia Luxic, con su matriarca Iris Fontbona, el grupo Ponce Lerú, el propio Ponce Lerú, o incluso el propio Anacleto Angelini, que a través de sus empresas controla Copec, por ejemplo, en nuestro país, han visto que su riqueza es más alta que en el periodo prepandemia. O sea, hoy día los ricos son más ricos de lo que eran antes de la pandemia, toda crisis mediante, y eso nos va demostrando cómo esta crisis al final del día la paga la clase trabajadora, no la pagan realmente los grandes capitales. Algunos se ven enfrentados a la crisis con mayores problemas que otros, y eso es uno de los puntos que poco se habla en el discurso general y que requiere medidas que muchas veces pueden ser radicales, pero radicales desde el punto de vista de beneficiar a la clase trabajadora, como lo hemos venido diciendo, y no desde el punto de vista de seguir beneficiando al sistema político o un sistema autoritario, un sistema cada vez más segregado, un sistema que va a depender de un líder, como se ha intentado instalar en Argentina o se ha intentado instalar en Brasil. No olvidemos que hasta hace poco, de lo que hablamos recién, de los fascismos y su acompañamiento militar, es una cuestión que tenemos que tener muy a la vista. En Brasil hace algunas semanas ya ha sido público y se ha dado a conocer un plan... El intento de golpe, claro. Claro, un plan de golpe que, por lo menos según los trascendidos que la propia Fiscalía de la Policía Militar, la propia Policía Militar está investigando, según algunos trascendidos, eso no habría tenido los resultados que se esperaban por parte de sus articuladores, dentro de los que habían algunos miembros del gobierno de Bolsonaro, no habría funcionado. Y se incluyó recientemente a Bolsonaro, lo acusó la policía de Brasil también. Claro, hay muchas pruebas que indican que estaba en conocimiento de esta situación, y eso es lo riesgoso. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo hay otras pruebas que lo que señalan es que probablemente no funcionó este plan porque algunos militares de alta jerarquía no estuvieron de acuerdo. Entonces vemos que estamos probablemente al borde de un precipicio en el cual basta un sí, basta aceptar por parte de ciertas cúpulas para que estemos en una regresión al siglo XX, a los periodos más duros para la clase trabajadora, y eso muchas veces pasa porque continuamos en desarticulación, continuamos sin promover estrategias o agendas que realmente sean transformadoras, y nos quedamos en la medida de lo posible. Claro, o sea, la gran deuda de la centroizquierda es de saber responder y la izquierda saber responder justamente a las demandas de una sociedad que, si es que no las encuentra por ahí, va a aceptar las que las ofrecen por allá. Y eso ya hemos visto, como bien dice, no solamente, bueno, ejemplos también, si es que no hubiera sido por Mike Pence en Estados Unidos en la transición entre Trump a Biden, quizás ahí se hubiera perpetrado también un autogolpe, y otros casos más en que ha estado bien al filo. O sea, varios avisos de que estamos en una época en que la que podemos recordar, revivir
cosas, como bien decías, que vimos ahí a comienzos del siglo pasado. Así que bueno, muchas gracias por este análisis, Recareo. El mensaje está enviado, lo ha recibido aquí toda la gente que nos ha estado viendo, que como bien dice, más de 500 personas nos han estado acompañando ahora en esta conversación aquí en el Desconcierto, a quienes les agradecemos también y por supuesto las invitamos a seguirnos aquí en las redes sociales para más entrevistas, conversación y cada 2 semanas, particularmente con nuestras amigas y amigos aquí de la Fundación Software. Muchas gracias, que estén muy bien. Saludos a los trabajadores del Desconcierto, un abrazo y estamos viéndonos nuevamente. Así, hasta la próxima, nos vemos. Chao.